A raíz de mis inicios en el sistema educativo dominicano, trabajando básicamente en el sistema educativo preuniversitario, específicamente en lo que es educación secundaria con adolescentes con edades comprendidas entre 10 y 15 años principalmente, surgió en mí desde un principio, en todo mi interior, en mi cabeza, la interrogante de, ¿será que está bien el hecho de impartir una asignatura? Pero, ¿y cómo lo hago? Para que mis estudiantes aprendan, ¿cómo lo enseño? ¿Qué estrategias utilizo? De inmediato me di cuenta de que no es lo mismo enseñar que aprender. ¿Podrá un maestro enseñar mucho y sus alumnos aprender poco? O al revés, ¿podrá un maestro enseñar poco y sus alumnos aprender mucho? O sea, no depende de cuánto sepa el maestro ni de cuánto enseñe, sino más bien depende de cuánto llegue a sus estudiantes, de cómo llegue a sus estudiantes. Si realmente no llega, entonces no está siendo efectivo. Recuerdo haber participado en un proceso de inducción intensivo que realizó el Ministerio de Educación y fue un proceso muy interesante, muy importante, de mucha calidad, de mucha categoría. Ese proceso fue llevado a cabo con profesores internacionales de muy buena cualificación, con muy buen expertise, o sea, con muy buenas experiencias, maestros que realmente dominaban lo que estaban haciendo y que tenían mucho conocimiento de metodologías de enseñanzas, de estrategias de enseñanzas, de actividades de enseñanzas. Y recuerdo que fue una semana de muchos aprendizajes importantes y realmente aplicables al desempeño áulico que iba a tener. Pero yo seguía haciéndome las mismas preguntas. ¿Cómo lo hago para que mis estudiantes aprendan? ¿Qué estrategias utilizo? En ocasiones decía, pero es que yo no voy a encontrar esas respuestas por más que investigo y participo en capacitaciones. Hay algo importante y es que esas respuestas a esas preguntas uno las va construyendo sobre la marcha con la entrega que se tenga como docente, el interesarse en conocer cada alumno personalmente. Y cuando hablo de conocerlo, no me refiero a conocerlo físicamente, sino saber dónde vive, cómo vive, con quién vive, en qué condiciones vive. Vive con hermanos, vive con sus padres, vive con abuelos, vive con tíos, vive con primos, pero también el investigar diferentes fuentes y autores que pueden ofrecer alguna información sobre el tema. El participar en capacitaciones también ofrecidas por el mismo centro educativo que se elabora o por alguna institución educativa de nivel superior. Esas respuestas se van construyendo poco a poco, paso a paso, no llegan de la noche a la mañana. Y es la suma de un todo, que al final de la jornada muchos llaman experiencia. O mejor dicho, ese es el nombre con que se reconoce, experiencia. A eso es que se refiere cuando se habla de experiencia y sobre todo en el ámbito educativo. Cada vez se va aprendiendo a desarrollar esas estrategias que en principio uno se pregunta, ¿cuáles utilizo o cómo las utilizo? Recuerdo en una ocasión impartía un tema sobre traducción del lenguaje ordinario al lenguaje algebraico. Vale decir que imparto la asignatura de matemáticas en el nivel secundario, en el primer ciclo. Y una pregunta que hizo un estudiante me hizo entender cómo enfocar ese mismo tema un día después en otro curso que debía impartirlo. O sea, fíjense cómo la misma pregunta de un estudiante me llevó a reflexionar sobre mi accionar como maestro y cómo podía entonces presentar ese mismo tema, qué estrategias utilizar para presentar ese mismo tema en otro curso en una fecha posterior.
Entonces, no es solo ser maestro y conocer mucho sobre el área de desempeño, es un vivir constantemente investigando y aprovechando esas preguntas de los estudiantes, de los compañeros maestros, de las situaciones que se presentan en el aula de clases día a día, situaciones diferentes, pero situaciones que deben ser aprovechadas, incluyendo los propios errores que nosotros mismos cometemos. Son importantes que nosotros los tomemos como una oportunidad de aprender, como una oportunidad de mejorar nuestro desempeño áulico. La lección más importante que he aprendido es que nunca se puede desaprovechar una oportunidad de aprender, por insignificante que nos parezca. Cuando hablo de aprender, me refiero a aprender de las propias experiencias que uno tiene, aprender de las experiencias de algún otro compañero maestro, conocido o no conocido, puede ser incluso de otro centro educativo, puede ser de otro país, aprender de los alumnos, de lo que ellos dicen, de lo que ellos hacen, incluso cuando están jugando. Pero también aprender significa aprender de alguna universidad o alguna institución educativa que nos ofrezca la oportunidad de una capacitación normada. Hay que aprovechar esas oportunidades, nunca se pueden dejar pasar de mano. Soy Carlos Manuel Escalante y ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias.